Ujú. Vamos a continuar con la siguiente. A ver, ya. Bueno, este es un grupo de cuartos de radio de diferentes épocas, desde la más antigua hasta la más moderna. Estamos hablando de los años 60 hasta la actualidad. He puesto como un fondo de pantalla para ver más o menos cómo ha cambiado la tecnología y también los radioaficionados en adquisición de los equipos, ¿no? Hay mucha variedad de equipos y también se han reducido de tamaño, ¿no? Cada vez hay equipos más pequeños que cumplen múltiples funciones y bueno, prácticamente es un curso, ¿no? A veces poder manejar todas las bondades que tienen los equipos actualmente, ¿no? Todas las funciones escondidas y todo, ¿no? Bien, el primer paso para nosotros poder montar una estación como corresponde es la licencia, ¿no? Si somos en categoría novicio, lógicamente debemos de tomar en cuenta detalles que corresponden a la autorización. En este caso, la licencia de reaficionado, tenemos la autorización de operación e instalación, ¿ok? Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Debemos de tener la licencia de operación e instalación. Hay muchos que han solamente sacado el tema de lo que es operación, pero no tienen autorización para instalar una estación. Por lo tanto, es requisito indispensable tener las dos autorizaciones, ¿no? Operación e instalación. Está otorgado por el MTC, como todos bien saben. Esta autorización no lo otorga el Radio Club ni instituciones de radioaficionados. Esto lo otorga únicamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la resolución previa y la licencia correspondiente para poder ya a partir de ahí comenzar a transmitir. Hay que ver también la vigencia de la licencia, ¿no? Tiene un tiempo de vigencia, ¿no? Una vez que se otorga la licencia, hay una fecha de caducidad también y también hay que tomar en cuenta la renovación, ¿no? Recordemos que esto se renueva anualmente, lo que es el pago del canon para el uso del espectro radioeléctrico. Hay que tomar en cuenta estos detalles porque a veces pasa el tiempo y uno se olvida y bueno, no recuerda mucho las fechas, ¿no? de vencimiento. El ministerio para publicando cada cierto tiempo, si no creo mensual, la lista de los reaficionados nuevos, en los cuales ustedes pueden ir monitoreando su fecha de caducidad, ¿no? Entonces, estos tres puntos son muy importantes antes de eh, encaminarnos en esta aventura que es el montaje de una estación de radioaficionado. Muy bien, tomando en cuenta esto y teniendo todo en regla, continuamos con el siguiente paso, que es el equipo de radio, ¿no? Tenemos diversidad de equipos de radio y la pregunta es cuál comprar, qué debo tomar en cuenta, eh, me va a servir o no. Entonces hay que tomar en cuenta características importantes. Por ejemplo, primero la categoría de la licencia, ¿no? En este caso, ¿qué bandas pues estás autorizado a transmitir, ¿no? En este caso, para novicios es 80 metros, 40 metros, 30 metros en digitales, VHF, UHF, 50 MHz también, o 6 metros. Entonces hay que saber eso, ¿no? Porque tampoco no podemos arriesgarnos a comprar un equipo que probablemente no nos va a servir, o al menos como para poder trabajar en las bandas autorizadas, ¿no? Después de ahí tenemos, como dije hace un momento, lo que es la banda de trabajo, ¿no? Tenemos que ver, en este caso nos interesa mucho la banda de 40 metros, ¿no? La banda de 40 metros en la frecuencia 7100 y alrededores, que es la que más se va a utilizar para iniciar nuestros comunicados dentro de nuestra categoría. Después también es muy importante la potencia del equipo, ¿no? Hay también equipos que botan hasta 200 vatios, 150, pero bueno, están autorizados para inicios de una estación, 100 watts es el máximo que se puede salir, ¿no? Según la reglamentación y la categoría. El equipo de radio también, considerando las características del equipo de radio, estamos acá aplicando un ejemplo donde vemos la categoría de la licencia, que es novicio.
las bandas de trabajo HF, VHF, UHF, ¿no? Y potencia de trabajo 100 watts como máximo. Entonces aquí vemos de que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos da la licencia y buscar un equipo con estas características, ¿no? O en este caso hay tres bandas de trabajo, podemos escoger un equipo de alguna de estas bandas o de repente un equipo que tenga las tres bandas, que bueno, lógicamente es más caro, pero tenemos todo en un solo equipo, ¿no? Como más adelante vamos a verlo. Los equipos de radio para la categoría novicio. Aquí he hecho un cuadro en donde vemos las bandas hacia la mano izquierda y el modo de transmisión, ¿no? Que tiene que incluir el equipo, las frecuencias, ¿no? Que incluyen, o las subbandas en este caso, la potencia máxima 100 watts y la cobertura, ¿no? ¿Qué cobertura tiene cada banda, ¿no? En este caso tenemos para HF tenemos los modos de banda lateral, USB, LSB, también podemos utilizar el modo digital. eh, a ver, ¿se cortó esto? ¿Me escuchan? Si no, a ver. Sí se escucha por Por acá, por la Sigue tarifa Javier, está. sigue nomás. Me Todo confirman, bien. listo, sí, es que se movió algo por acá. Ya. Bien, Sigue nomás. entonces tenemos este cuadrito que va a ser muy, muy útil para las referencias a la hora de comprar un equipo. Podemos adquirir un equipo exclusivamente de HF, ya que tengan estas bandas y podemos utilizarla en lo que es para comunicaciones locales, nacionales y también internacionales, porque llegan estaciones también de las inmediaciones y de acuerdo a lo que dé la propagación, ¿no? Como ustedes ya, la mayoría de los aquí presentes, o si no bien todos, ya sabemos exactamente qué tipo de características de propagación tiene la banda de HF. Ya creo que con el equipo y la antena van a ustedes poder practicar y ser testigos, ¿no? De que realmente las comunicaciones son también internacionales, al menos escuchando, ¿no? Estaciones que se hacen presente de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En las bandas de VHF ya es otro tipo de comportamiento de lo que es la propagación. Por ejemplo, en el caso de 50 MHz, tenemos comunicación local e internacional, ¿no? Y usamos el modo USB o FM, ¿no? Y podemos encontrar equipos de 50 watts o tal vez de más, aunque no es muy conocido esto, pero sí es una banda un poquito rara, pero es también disponible para los aficionados, ¿no? Para que puedan practicar fonía digitales en esta banda que es la de 6 metros, ¿no? Es muy interesante. Eso está en VHF, digamos, ¿no? VHF, la banda baja. Y en lo que es la comunicación netamente local, la frecuencia de 2 metros, de 144 a 148, comunicación local únicamente. Y tenemos UHF, que es mucho más alta frecuencia, también localmente, ¿no? Por eso están los portátiles, los equipos de base, los equipos móviles. Las antenas son mucho más pequeñas también, ¿no? Ahí tenemos esas características de lo que es el sistema que nosotros podemos utilizar, ¿no? Estaba viendo por acá algo, ya, bueno. Continuamos. A ver, ya. Acá tenemos equipos de HF, ¿no? Estamos hablando de equipo de HF. Tenemos una vista panorámica de equipos híbridos con amplificación a válvula y transitorizado, como es el 101, que es un clásico, el Yaesu. Es un equipo grande, ¿no? Que tiene ya su fuente incorporada y todo, ¿no? Después tenemos el equipo 707, es un ejemplo de equipo, que, bueno, es transitorizado completamente y lógicamente necesita una fuente de energía de 12 voltios para poder trabajar. Lo mismo pasa con estos equipos que están a la mano derecha, que son ya más modernos, también son modelos clásicos de Yaesu, y cada uno tiene características importantes. El común de todos estos cuatro equipos que son exclusivamente de la banda de HF, o sea, van de 3 a, a 30 MHz, ¿no? Que es la banda de HF. La diferencia entre los más antiguitos y los modernos es que los antiguitos vienen por bandas de aficionado con un selector, ¿no? Si acá se vean ahí el selector de bandas en estos dos radios,
Y en los equipos de la mano derecha vemos que son ya de frecuencia corrida, son digitales, utilizan otro tipo de tecnología para la búsqueda de frecuencias, tienen memorias incorporadas para la búsqueda inmediata de alguna frecuencia que se requiera, ¿no? De trabajo, ¿no? Entonces hay una diferencia entre los equipos. Estos son equipos fabricados exclusivamente para aficionados, para radioaficionados, con las bandas autorizadas y la potencia de 100 watts y las modalidades de USB, LSB para poder realizar comunicaciones dentro de las bandas asignadas. Tenemos equipos mucho más modernos en estas versiones y actualizados que utilizan mucho más tecnología, usan lo que se denomina un menú con funciones escondidas a través de las botoneras. Hay que saber usar estos equipos, se requiere una previa capacitación, ¿no? de su manejo, pero tiene infinidad de ventajas en cuanto a lo que es recepción, transmisión, búsqueda de frecuencias, eh, eh, escáner de frecuencias y todo, ¿no? Tiene la ventaja de que incluyen sintonizador incorporado para la mejora de la transmisión en lo que es la antena. Y tienen las bandas para aficionado también. Son las mismas frecuencias de los equipos anteriores, pero con una mucho más complementado con una tecnología mucho más superior en lo que es recepción, ¿no? Que ya usan los filtros digitales y todo, ¿no? Y acá tenemos un equipo pequeñito que es 5 watts, que lo mencioné en el curso, en la charla anterior. Este es un equipo que tiene todas las bandas, solamente con 5 watts, tiene HF, VHF y UHF, ¿no? Es un equipo, como se dice, de viajero, ¿no? Un equipo de viajero, con baterías incorporadas y todo, no solamente 5 watts, pero tiene todas las bandas suficientes como para un aficionado y para un novicio que está iniciando, ¿no? Bueno, hay que buscarlo, el equipo y este modelito y bueno, también los precios que hay, ¿no? Entonces todo depende mucho de cuánto queramos invertir y todos se van a comunicar entre todos, ¿no? No hay ningún problema en cuanto a eso, pero sí, mientras mejor funciones o mayor cantidad de mejoras tenga el equipo, el costo también es un poco más alto, ¿no? Tenemos equipos de VHF, ¿no? Mucho más pequeños, son de 50 watts máximo, también son modernos, con frecuencia y todo. Equipos clásicos y actualizados, así que son equipos para comunicación local únicamente, pero también permiten lograr los comunicados eficientemente, dependiendo mucho de la antena y la ubicación de la estación. También se puede poner una estación solamente con un equipo de VHF, no hay ningún problema. Eh, la cosa es tener todo lo necesario, incluyendo la antena, la energía y en este caso el equipo que lo estamos viendo, ¿no? Bien, vamos a seguir con la otra parte de la charla, que es también muy interesante, que es la energía, ¿no? La energía. Nosotros queremos instalar una estación, pero la energía es vital porque de eso depende el funcionamiento y, y la calidad de nuestras transmisiones, ¿no? Tenemos acá un ejemplo, ¿no? De lo que es las fuentes o tipos de energía que se pueden utilizar en un equipo. En este caso tenemos una fuente clásica que con un transformador regulada, ¿no? Que va a generar una corriente estable con un máximo de 20 amperios y un voltaje lineal, ¿no? Para poder alimentar el equipo, ¿no? En este caso tenemos las fuentes ya más industriales, que son las electrónicas o las fuentes conmutadas también, que son más livianas, no pesan mucho, son bastante transportables, también cumplen su función, pero son delicadas digamos, a cualquier caída de voltaje o pulsaciones de voltaje en su ingreso. Y también genera un poquito de ruido porque tiene un oscilador que está dentro, que genera armónicos, ¿no? En lo que es las bandas de HF, ¿no? Entonces, estas fuentes son bastante útiles, pero
hay algunas recomendaciones en su uso, las cuales se va a brindar en esta charla, porque de todas maneras se usa mucho este tipo de fuentes, ¿no? Y cumplen bien su función. Y tenemos lo que es la energía autónoma, que es la batería, ¿no? Que bueno, dependiendo de qué tipo de cargador se utilice, puede ser una carga de la línea comercial o puede ser cargado por paneles solares, pero también es una forma de energizar nuestro equipo que vamos a utilizar, ¿no? Acá hay que tomar dos cosas en consideración, ¿no? El fusible que debe llevar el equipo es de 20 o 25 amperios para proteger el equipo en caso de algún cruce, que no se vaya los cables a recalentar o generar algún incendio. Y los cables recomendados tienen que ser una medida de un calibre 12, ¿no? Un calibre 12 como mínimo, ¿no? Que es un calibre bastante gruesito como para evitar que el equipo a la hora de transmitir comience a caer su voltaje, ¿no? Entonces, estos dos elementos son bien claves en el funcionamiento de un equipo. El fusible 20 amperios o 25 y el calibre del cable. El tema del fusible es un asunto, digamos, sensible en el equipo porque a pesar de que a veces el fusible está muy bien, pero los terminales de contacto a veces comienzan a perder conductividad. Entonces, por esa razón es que estos fusibles hay que estarlos revisando periódicamente y no solamente el fusible, sino también los contactos y la presión que se haga, ¿no? Sobre esos fusibles. Que se pone débil los contactos, va a comenzar a calentarse los cables y hasta se pueden derretir. Por eso es importante revisar fusibles, contactos y ver si están bien, que no estén sucios, que no estén sulfatados, dependiendo en qué ambiente uno instale el equipo, ¿no? Mayormente en donde sufren más estos equipos y su conectividad es cuando lo instalamos en unidades móviles y lo dejamos ahí el cable, pues, uy, tiempo de tiempo, ¿no? Pero ese pequeño detalle pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, que nos escuchen mal y dos, que pueden perjudicar el equipo, sobre todo en la etapa de potencia o algún circuito lógico sensible a las caídas de tensión, ¿no? Entonces, eso es un punto sensible en los equipos, ¿no? Sobre todo de HF que van a botar sus 100 watts. A mayor potencia, mucho más sensible son los temas de contactos, los temas de fusible, los temas de calibre de cable, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿no? La energía, eh, nosotros cumplimos con el amperaje y el voltaje, también debemos cumplir con los elementos de conductividad, ¿no? De esta energía, que llegue, esa energía que llegue bien al equipo, ¿no? Bien, acá tenemos un cuadrito que también he realizado con respecto al consumo de corriente de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, en el HF, cuando transmite 200 vatios, en este caso damos un silbido o mandamos una señal pura en Charlie Whiskey, vamos a ver que en el amperímetro hay un consumo aproximado de 18 amperios, ¿no? O de repente un poco menos, pero ese es más o menos el estándar, ¿no? Entonces la fuente tiene que generarme esos 18 amperios para evitar que mi potencia caiga, ¿no? La tensión es 13,8 voltios, ¿no? De la fuente, pero la característica comercial de la fuente es que indica que es 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Entonces, estoy sobrepasando el, mi límite de consumo, entonces está bien, ¿no? O sea, si fuera de 25 sería mucho mejor, ¿no? Y la potencia de transmisión de mi equipo es de 100 watts, ¿no? O sea, para 100 watts estoy consumiendo 18 amperios y mi fuente me soporta hasta 20 amperios, ¿no? Y el voltaje que me da 13,8, ¿no? En VHF es un consumo menor, para 50 watts, son 8 amperios aproximadamente. El voltaje es el mismo. Y la fuente que puedo conseguir yo para un equipo de HF, perdón, de VHF, podría ser un de 12 amperios suficiente, con un excedente, ¿no? Sobre los 8 amperios. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Estos serían los amperajes mínimos para cada fuente, ya, según el tipo de equipo, ¿no? No podemos ponerle a un VHF de 50 watts, una fuente de 10 amperios, porque está trabajando casi al límite y la fuente puede colapsar. En este caso se puede cruzar las chapas,
mejor dicho, los transistores de reguladores de corriente y se puede cruzar la fuente, ¿no? Entonces siempre hay que darle un poquito más para que pueda trabajar holgadamente y que no se caliente y tenemos una fuente para muchos años. Entonces, estas son las características de consumo de corriente. Ah, en amarillo está lo que nosotros debemos de considerar, ¿no? Al comprar una fuente y tenemos la potencia de transmisión por cada banda, ¿no? Y su consumo de corriente. Entonces, este es referencial para cualquier adquisición a futuro de algún equipo, ¿no? Tenemos acá los calibres de los cables, que siempre yo reitero eso. En este caso, el calibre 12, ¿no? Que es para un consumo unos 20 amperios, frío, va a trabajar frío con 20 amperios. Y calibre 14, aquí tenemos calibre 10, 30 amperios, 15, ¿no? Ahí están los amperajes que pueden soportar cada cable, ¿no? Así es. Ya, entonces esto es una referencia importante para nosotros saber qué tipo de cable utilizar, ¿no? Muy bien. Bueno, continuamos. Ahora viene el cuarto punto que es también importante, que es la antena. ¿Ya? La antena nos permite a nosotros eh, tener una comunicación adecuada con nuestro corresponsal. Es un elemento clave para que nuestra estación sea escuchada, sobre todo en lugares donde a veces las condiciones atmosféricas no permiten una buena llegada, ¿no? En todo caso, hay que tomar estas consideraciones, que son lo que es previo a, a nuestro, a nuestra instalación, ¿no? Entonces, para instalar una antena, tenemos que considerar, primero, en qué banda queremos transmitir, ¿no? Segundo, qué tipo de antena vamos a usar. El otro punto importante también es el área libre en donde vamos a instalar nuestra antena, en un techo, en un balcón, no sé, o de repente amarrado en un tanque, no sé. Entonces, la ubicación es importante y la altura de la antena. En este caso, la altura del mástil o de la torre que uno se propone instalar, ¿no? La antena. La longitud del recorrido del cable. O sea, yo pongo una antena sobre un mástil de 10 metros y no voy a poner un cable de 10 metros porque, bueno, ahí el equipo está a 15 metros de distancia, entonces hay que sumar esas distancias y calcular la longitud del cable. Ahora, ¿por qué tenemos que calcular la longitud del cable? Porque si nosotros vamos a poner un cable de 50 metros y es un RG8, yo no lo recomiendo, ¿no? Yo le recomendaría un RG8, que es un cable más grueso, que tiene menos pérdidas, ¿no? Por eso es importante la longitud del recorrido del cable, para nosotros definir el tipo de cable que necesitamos para evitar pérdidas de potencia y atenuación por longitud. Entonces, tenemos dos cables, el delgado que es el RG58, ¿no? Y el RG8 que es más grueso, ¿no? Entonces, el tipo de cable también es como el resultado de la longitud que necesitamos, ¿no? Y también la frecuencia de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en bandas altas se recomienda usar un RG8, ¿no? El RG58 produce mayor atenuación. A mayor frecuencia, a mayor frecuencia, el cable atenúa más la señal. En UHF necesitamos mínimo sin discusión, un RG8 mínimo, ¿no? En VHF igual, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, tenemos los tipos de antena, ¿no? Los tipos de antena, en este caso para lo que es HF, para 7100 MHz, tenemos el tipo es un dipolo, ¿no? Un dipolo. El montaje es en postura B invertida y la longitud por lado es 10 metros, como ustedes saben, 10 metros más o menos digamos, una longitud promedio, ¿no?
El material de la antena es un cable AWG número 12 o 14, ¿no? También puede servir, ¿no? Es de cable el dipolo, ¿no? Para VHF utilizamos puedes utilizar para 50 MHz, pues un dipolo horizontal, ya, la longitud por lado es 1.5 metros, puede ser de aluminio, ¿no? De 8 milímetros, que es lo ideal, porque es 1,5 metros cada lado, eso puede ser una buena antena con unos tubos de aluminio, que es lo recomendable, ¿no? Para VHF ya es otra cosa. Tenemos dos tipos de antena que se pueden usar, más por digamos, más porque es lo que más se utiliza, digamos, ¿no? Lo que más se utiliza, una vertical o direccional, ¿no? Dependiendo de la cantidad de elementos, va la dirección o la ganancia de la antena, ¿no? Y una vertical, que es una antena omnidireccional, que es una cobertura local, que es la que más se utiliza. Y su longitud, pues, en promedio es un cuarto de onda, que son 50 centímetros, ¿no? Pueden ser de látigos de acero, en este caso para las móviles, las móviles, o de algún material de aluminio en el caso de instalaciones en base, ¿no? Lo mismo para UHF, ¿no? Lógicamente la longitud es mucho más pequeña. Los látigos pueden ser de acero para unidades móviles o en estaciones de base también y de aluminio. Y bueno, ahí depende la ganancia de la antena, va el costo también y sus características, ¿no? Entonces, esta es una referencia en donde vemos nosotros que mientras más subimos de frecuencia, las antenas son más pequeñas, pero al ser más pequeñas también tiene que ser todo más preciso, ¿no? Incluyendo la calidad del cable, la calidad de los conectores, ¿no es cierto? Las longitudes y también va a depender mucho lo que es la ubicación de la antena, ¿no? La ubicación es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un cuadrito referencial que yo he querido presentarles para que ustedes tengan una idea de ciertas características por banda, ¿no? Acá tenemos una aplicación. Eh, Tomando en cuenta las consideraciones previas, acá hacemos un ejemplo, la banda de trabajo en HF 7100, ya escogimos, ya, ahí quiero transmitir yo. Yo quiero tener mi base para transmitir en 7100 en HF, ya está. ¿Qué necesito? Una antena dipolo, ya, una B invertida, pero debo de considerar que esta B invertida tiene que tener una abertura de mínimo 100 grados, ¿no? 100 grados mínimo, la abertura del dipolo, ¿no? No puede estar muy cerrada porque si no, esa antena no me sirve por dos razones, por el valor de la onda estacionaria y porque la radiación se van a cancelar mutuamente, ¿no? Entonces, eh, lo recomendable es, muchos dicen 90 grados, otros dicen 100 grados, lo recomendable es 100 grados. Y justo esos 100 grados te va a dar unos 50 ohmios de impedancia, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? El área libre, tenemos un área de 16 por 10 metros. Ya ahí puedo poner mi antena. Y 16 metros, ahí la pongo diagonal, no sé, ahí me acomodo. La ubicación y la altura de la antena, ya, lo voy a poner al centro de mi área libre y a una altura de 8 metros. Ya. Tenemos la longitud del cable, 25 metros. Ya hemos calculado 25 metros de cable coaxial. Y el tipo de cable, RG58. Entonces, para 25 metros, un RG58 es suficiente. Si tenemos la posibilidad de tener un RG8 para 25 metros, sería ideal, ¿no? Ahí, por ejemplo, se estará perdiendo aproximadamente para 25 metros un vatio, un promedio de un vatio más o menos, ¿no? Así es. Entonces, este es un ejemplo de aplicación, ¿no? Ya, nosotros ya tenemos todo para instalar nuestra antena. Tenemos el área, tipo de antena, la forma de que el montaje, cable coaxial y todo. Listo, teniendo esto, ya podemos seguir. Ahí salió unas rayitas, no sé, algo pasó. Ya, bien. Ahora, tenemos el montaje de la antena. Comercialmente podemos conseguir este tipo de antena con su balloon, un balloon 1-1, el balloon 1-1 y sus dos elementos
para poder estirar la antena, ¿no? Acá tenemos la antena estirada, acá recomiendan entre 90 y 100 grados el ángulo de apertura. Acá tenemos el mástil y en la parte de arriba tenemos un bracito para separar el balloon del mástil, ¿no? Que muchos lo recomiendan para efectos de que no haya alguna inducción o algo, ¿no? O que no choque el mástil con algún contacto. Esa es cosa del instalador, ¿no? En los aisladores y recomiendan que esté cada brazo a 2 o 3 metros como mínimo para que estos brazos irradien libremente, ¿no? Si ponemos muy pegado al piso estos brazos, van a pasar dos cosas, ¿no? Vamos a tener una fuerte inducción sobre algunos equipos electrónicos. O sea, mejor dicho, vamos a inducir nosotros a lo de transmitir sobre algunos equipos electrónicos, pero a la vez también vamos a captar el ruido doméstico, ¿no? El ruido doméstico, el ruido eléctrico doméstico que ahora existe. Antes no había, o sea, ahora hay un ruido doméstico común que son dos elementos que todo el mundo utiliza, aunque digan que no, que son los cargadores celular, uno, y dos, los focos ahorradores, los focos LEDs, los focos LEDs. Entonces, esos dos elementos generan ruido tremendo y mientras más cerca al piso estemos o al techo de la casa, se van a generar ese tipo de inducciones en el receptor del equipo. Entonces, se recomienda esta altura, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea y también está presentado acá en la charla para que ustedes la tomen a consideración las recomendaciones. Acá tenemos en el caso de que hay muchos colegas que dicen, oye, no tengo mucho espacio, mi área no es de 18 metros, yo solamente tengo de, no sé, 10 por 10, una cosa así. Bueno, entonces puedes fabricarte una antena corta, ¿no? Y también lo tengo acá, es por un colega español y muy buena. Yo la he fabricado y trabaja muy bien. Si sumamos las longitudes, miden más o menos un poco menos de 5 metros por lado, con sus bobinas correspondientes y todo. Pero te va a servir únicamente para la banda de 40 metros en un ancho de banda angosto, ¿no? Por ejemplo, unos 50 kilociclos, ¿no? De ancho de banda, ¿no? Con baja estacionaria, ¿no? Entonces, pero trabaja muy bien y hay que ponerle a una altura adecuada también, ¿no? Para que irradie bien. Así que esta es una alternativa para los que no dispongan de mucho espacio en su lugar de donde van a instalar su base, ¿no? Su estación. Y así como esta antena, hay otras alternativas también, como antenas verticales, pero bueno, el precio es otro tipo, ¿no? Estas antenas las puedes hacer con alambre, invierte solamente en el balun 1-1 y listo, ¿no? Va a quedar perfecta la antena, ¿no? Sin problemas. Así es. Entonces, ahí lo dejo también para que puedan ustedes poderlo fabricar y practicar, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Que el radioaficionado también practique y arme sus propias antenas y la certificación viene cuando te escuchan ahí, qué sé yo, bien lejos, ¿no? Y ya es un punto ahí a favor. Entonces, tenemos acá las características de la antena. Bueno, este es un dipolo en V invertida y tenemos una característica que como aficionado debemos de entenderla, sobre todo los que estamos comenzando, los que están comenzando y los que ya tenemos tiempo también, en donde tenemos una curva, ya, en donde se especifica la ROE, que es relación de ondas estacionarias, en donde me va a dar el porcentaje, ¿no? de onda estacionaria que tengo, ¿no? Versus la frecuencia de trabajo, ¿no? En este caso, en 7020 tenemos una ROE mínima, ¿no? Una ROE mínima. Entonces, esta es mi frecuencia de trabajo, 7020. Cada vez que instalamos la antena, nos va a dar esta curva de referencia. Si la cortamos o la alargamos, esta curva va a variar también, ¿no? La curva varía, ¿no? ¿No es cierto? Si por ejemplo le quitamos 10 centímetros, si le quitamos 10 centímetros, la antena va a estar más corta y nuestra frecuencia de resonancia o de mínima ROE va a estar más hacia arriba, ¿no? ¿No? Porque mientras más corta la antena,
más subimos de frecuencia, ¿no? Entonces, y si la alargamos 10 centímetros, nuestra curva mínima va a estar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, más larga la antena, va a trabajar mejor en bandas bajas, ¿no? En frecuencias bajas, ¿no? Entonces, es así como trabaja esta curva de referencia. Y nosotros podemos verificar esta curva con algunos instrumentos de medición que más adelante les voy a mencionar. Ya. Entonces, estos instrumentos de medición, para tener un instrumento de medición necesitamos tener conocimiento, porque no es decir, oye, por favor, necesito un instrumento de medición, préstamelo. Ya, pero primero, ¿qué cosa vas a medir? Hay instrumentos de medición que son para VHF, UHF y HF. Para mi medición necesito un instrumento de medición de HF, ¿no? ¿Cuál es la potencia que me permite medir este medidor, ¿no? En este caso, si es un batímetro o un medidor de ROE. ¿Qué tipo de conectores tiene? ¿No? Y también es importante la precisión, que esté calibrado el instrumento, ¿no? Un instrumento bien calibrado, un instrumento eh, que me dé una buena referencia y que sea fiable, ¿no? Para yo poder ajustar mi antena y tener una calibración correcta. Bien, entonces podemos nosotros utilizar el instrumento de medición que viene dentro del equipo, en el meter, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este Yaesu, tiene ahí su medidor, ¿no? De SWR, ¿ve? En donde a partir de 3 ya se pone rojo. Y esto sabiéndolo usar nos va a permitir ver la antena. O sea, está incorporado en el equipo, ¿no? Está incorporado en el equipo el batímetro y está incorporado el medidor estacionario o el SWR o la ROE, que le llaman, la ROE que es lo mismo. Y la escala máxima permitida es 3. Si mi antena está marcando por el rojo, significa que mi antena ya, algo pasó, ¿no? Bien, entonces podemos utilizar el interno del propio equipo y acá tenemos una escala ya más presentada, más clara, ¿no? Que podemos ver potencia, el SWR, que es lo mismo que ROE, porcentaje de modulación, etcétera, ¿no? Señal de recepción, ¿no? Esos son instrumentos que tiene el propio equipo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso nos sirve también. Entonces, ya nos ahorramos la adquisición de un medio estacionario o de un aparatito para ver el estado de la antena, ¿no? Así es. Entonces, es una ventaja ahí tener este equipo con ese accesorio de medición. Tenemos acá esos instrumentos de medición que podemos adquirirlos como complemento, ¿no? Que acá, por ejemplo, este solamente es un medidor de estacionaria porque tiene solamente CWR. No va a indicar el porcentaje de pérdida de la antena. Lo ideal es que esté en 1, ¿no? Solamente eso hace. Y también tenemos este medidor que sí me da la reflejada, la potencia y todo, ¿no? Y tiene escalas, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta, como repito, la banda de trabajo, ¿no? Estos son de HF exclusivamente y inclusive acá está el rango de trabajo, ¿no? De 1.8 a 60 MHz. La potencia del medidor también, ¿no? O sea que soporta, ¿no? De 20 a 200 watts, ¿no? Entonces, estas características son importantes en un medidor, ¿no? La frecuencia de trabajo y la potencia que soporta, ¿no? Así es. No es cualquier medidor, pero hay que tomar en cuenta esas características que no van a ser útiles para específicamente trabajar en HF. Tenemos este medidor que ya es digital, que es bastante moderno, es bastante bueno, también es preciso, que muchos lo tienen y bueno, hay que invertir un poquito más porque es un poco más costoso porque tiene dos bandas, tiene HF, VHF y UHF, ¿no? O sea, con esto cubres todas tus necesidades para la comunicación como radioaficionado, ¿no? Tienes HF, VHF y UHF, ¿no? Muy, muy completo, muy bueno. Y a los que no están acostumbrados a las agujitas, les va a costar un poco esto, pero bueno, así es la tecnología ahora. Ahora ya es todo digital, pero en fin. Al menos a mí me gusta así, en temas de mediciones, sí, todavía ver la agujita ahí cómo se mueve, ¿no?
pero en esto sí hay que acostumbrarse, ¿no? Pero igual son de útiles y bastante buenos, ¿no? Bien, y ahora tenemos ya nuestro medidor que no se conecta al equipo. Estos no se conectan al equipo, solo se conectan a la antena, ¿no? Esta es una ventaja. Tenemos el Nano VNA y el Rig Expert, que es también un analizador de antenas, que nos saca una curva, ¿no? La curva que nosotros necesitamos de calibración. Ajustamos nuestra antena, conectamos este instrumento y listo, nos sale la curva, cómo está la antena. Entonces, esta es una maravilla, ¿no? Ya no necesitamos el transmisor, ya no necesitamos el transmisor, lo conectamos y listo. Y aparte que tienen infinidad de funciones y aplicaciones, ya con, eh, eh, no solamente para ver el estado de la antena, también sirve para ver filtros, atenuadores, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un tema. Me parece que se va a incluir una charla de esto también, del uso de estos instrumentitos, que sería bueno también que como complemento, ¿no? De información para sus medidores en sus montajes de estación. Así que yo he practicado con estos instrumentos actualizados y son muy buenos. Hay que cuidarlos bastante nomás porque son algo delicados, sobre todo los conectores, a diferencia de estos que son con aguja, que son más de guerra, ¿no? Entonces ya para gustos, ahí depende de cada uno, ¿no? Bien. Tenemos acá, por ejemplo, todos los instrumentos de medición que hemos visto nos van a dar siempre las mismas mediciones, pero este cuadrito es muy interesante porque si tenemos una ROE o un SWR, que es lo mismo, una ROE de 1 significa que no tenemos una reflejada de 0, ¿no? La reflejada es la potencia que retorna hacia el equipo, ¿no? Si la antena está óptima, nosotros mandamos 100 watts y la antena irradia los 100 watts y no regresa nada, porque la antena está calibrada a la frecuencia de trabajo y tiene 1 de ROE. Entonces el cable por el cable no me regresa nada, ¿no? Y si vamos subiendo, ¿no? Por ejemplo, para 2, uy, me tengo 2 estacionarias, ¿cuánto me está regresando? De los 100 watts me está regresando 11 vatios. Entonces mi cable está irradiando 11 watts adentro de mi cuarto de radio. Y si tengo, no sé, pues 5 metros adentro de mi cuarto de radio, los 11 watts están circulando por ahí y es peligroso. Y si vamos subiendo más, en 2.8 tenemos 22 watts que están retornando por el cable y es peligroso. ¿Y cuánto llega a la antena? 77 watts. O sea, de los 100 me está llegando 77. Entonces ya no me llega a los 100, ¿no? O sea, ¿y por qué? Por tener 2.8. Entonces es importante que la antena esté ajustada a 1 para poder irradiar nuestros 100 watts. Por eso es que en muchos de los meters, a partir de 3 está en rojo, porque el 3 es peligroso. Ya nos está retornando 25 watts, el 25% de potencia nos está retornando. Y si seguimos subiendo a 4, imagínate, a 36 watts nos está regresando y solamente llegan a la antena a 64. O sea, es peligroso trabajar con una antena con reflejada. Lo recomendable es 1.5, ¿no? 1.5, que te quede uno, pucha, ya es un récord, ya si te queda uno, ¿no? Pero sí, 1.5 es tolerable, hasta 2, normal, ¿no? Ya, pero de ahí para arriba ya, ahí sí que la cosa. Y ese retorno de RF por el coaxial es peligroso porque se mete a los circuitos lógicos, se puede meter a los cables de televisión, a los cables de energía y puede perjudicar cualquier circuito eh, electrónico sensible a este tipo de inducciones, ¿no? Entonces es muy peligroso trabajar con una antena con estacionaria, sobre todo si el cable está dentro del cuarto de radio dando vueltas, ¿no? No es bueno tener mucho cable adentro del cuarto de radio y sobre todo cuando hay estacionarias, ¿no? Entonces, esto lo podemos corregir de dos maneras. Uno, calibrando la antena y dos, poniéndole un sintonizador, ¿no? Un sintonizador de antena, ¿ya? Consideraciones finales para lo que es el tema de antenas. La antena es importante, para muchos colegas es el 70%, para otros el 80% de la estación. Bueno, para mí es el 65%, ¿no? Porque es vital. O sea, yo puedo salir con 5 watts, si tengo una buena antena, bien ubicada, buen cable y los 5 watts llegan exactos a la punta de la antena,
voy a comunicarme muy bien. No solamente en recepción, no solamente en transmisión, sino también en recepción, ¿no? O sea, una buena antena bien ajustada te va a permitir buena recepción y buena transmisión. La calibración de la antena tiene que estar a la frecuencia de trabajo, ¿no? Eso sí, siempre, ¿no? De preferencia. Hay que darse su tiempo, su paciencia y medir, acortar, alargar hasta que quede óptimo. Invertir tiempo no va a dar grande satisfacción en lo que es antena. El ancho de trabajo, la curva de ROE, ¿cuánto ancho me permite trabajar esa antena, ¿no? Si es una, si es una, si es una antena con bobinas, Si es una antena con bobinas, su ancho de trabajo va a ser más angosto, ¿no? 50 kilohertz, una cosa así, ¿no? Si es un dipolo con balun y cortada la frecuencia, me puede dar hasta 200 kilociclos, ¿no? Buen ancho de banda. La eficiencia, es importante la eficiencia, según el tipo de antena. Por ejemplo, una antena de móvil con bobinas tiene menos eficiencia que un dipolo de 10 metros por lado, ¿no? Para 40 metros, ¿no? Entonces, la eficiencia es la relación que hay entre la potencia que llega de la antena y cuánto estoy irradiando, ¿no? Cuánto irradio. Una antena de móvil puede estar perfecta con un ROE mínimo, pero tiene una baja eficiencia, porque no me bota los 100 vatios, me está botando 50, 60, ¿no? Mientras más chica la antena, menos eficiencia, que es una cosa diferente a que esté sintonizada, ¿no? Se puede sintonizar un tubo de 2 metros para 40 metros, perfecto, pero le van a llegar los 100 vatios a la antena, pero su eficiencia, o sea, su radiación no es la misma, ¿no? Porque tiene menos eficiencia, ¿no? Por ser una antena corta, ¿no? Ahora, también el uso de balun. El uso de balun es recomendable para antenas dipolos, de invertida sobre todo, es óptimo para eso, y te va a permitir una mejor transferencia de potencia, ¿no? Y la adaptación de impedancia también va a ser adecuado, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos el tipo de cable, también es importante, la calidad del cable y la calidad de los conectores. Calidad de los conectores. Si queremos poner una antena ya permanentemente expuesta a la humedad y al medio ambiente, necesitamos un buen conector, sobre todo arriba. Abajo, adentro del cuarto de radio, podemos usar un conector, bueno, son más baratitos, pero arriba tiene que ser un buen conector, que dure. No puede ser, tiene que ser, bueno, hay una marca Anfenol, que es muy bueno, Anfenol de calidad, eso es muy bueno y te va a permitir pues una durabilidad pues de muchos años, ¿no? No se va a sulfatar ni se va a caer a pedazos, ¿no? Así es muy buena calidad. Uy, se está pasando mucho, ya estamos avanzando. Ya, entonces acá tenemos esto. Vamos a seguir avanzando. Importante, los equipos de HF tienen una protección electrónica en su etapa de potencia cuando detecta ROE. O sea, ¿qué significa? Que cuando hay estacionaria, la potencia del equipo, o sea, el equipo se protege y su potencia baja. O sea, se frena el equipo, ¿no? O sea, es más, si a alguien se le ocurre transmitir sin antena con un equipo de HF, el equipo de HF bota solamente 1 vatio o 2 vatios, porque tiene un circuito que lo protege. Entonces, imagínense transmitir con una antena con estacionaria. Pasan dos cosas. Uno, que el equipo ya no va a botar 100 vatios, va a botar pues 40 vatios, por ejemplo, ¿no? Y eso se atenúa más todavía sumándole la potencia reflejada, ¿no? O sea, si yo estoy botando 40 vatios con mi equipo y tengo dos estacionarias, me está retornando el 10%, ¿no? O más. Entonces, a mi antena ya no me llega a 40 vatios, me llega a 30. Entonces, son cosas que se suman cuando trabajamos con onda estacionaria. Dos cosas. Uno, la protección del equipo y el porcentaje de potencia que retorna al equipo, ¿no? Entonces, el porcentaje de atenuación de mi potencia de salida aumenta cuando aumenta el ROE. O sea, mientras más ROE existe en mi antena, menos potencia va a transmitir mi radio, ¿no? Por lo que se requiere que la antena esté bien calibrada o sintonizada, ¿no? Para que me bote los 100 watts, que me bote los 100 watts, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, para aclarar, ¿no? Conexiones. Ese es un montaje básico de un equipo transceptor que tiene sus años ya. El equipo no tiene medidor de ROE, no tiene watímetro, pero le hemos colocado un medidor de ROE para ver el estado de la antena, ¿no? Con mi antena dipolo ahí que tenemos, ¿no? Es un montaje básico, ¿no? Equipo, medidor
y antena. Otro montaje básico, en el caso con el uso de un sintonizador, ¿no? Tenemos un sintonizador acá que nos va a permitir un ajuste perfecto de la antena, ¿no? Acá me va a marcar 1,1 y acá también me va a marcar 1,1 el instrumento y el equipo va a botar sus 100 watts. ¿Hasta dónde? Los 100 watts van a estar hasta acá, hasta acá. Pero como mi antena tiene estacionaria, acá ya no van a salir 100 watts, me van a salir 80. Y esos 80 van a llegar a la antena. A diferencia que si no tuviera un sintonizador, este equipo frena su potencia y acá van a salir 40 watts, ¿no? Y los 40 watts van a ser atenuados, acá van a llegar 30. Entonces, por eso el sintonizador va a permitir que el equipo bote toda su potencia y que esos 80 watts vayan hacia la antena y como tiene ROE, ya no van a llegar 80, sino van a llegar pues 60, ¿no? Pero 60 es mejor que 30, ¿no? Así que es un elemento importante, ¿no? En una estación. Es un complemento, digamos, ¿no? Esta es una mala instalación, una instalación incorrecta, ¿no? El sintonizador no puede ir entre equipo y medidor, ¿no? El sintonizador tiene que ir pegada a la antena, pegada a la antena. El medidor, como lo hemos visto acá, así, ese es lo correcto, y aquí es una mala instalación, mala medición, porque no sabemos cómo está sintonizando esto, o sea, podemos quemar el equipo inclusive. Podemos quemar el equipo. Este sintonizador no tiene agujas, no tiene nada, es simple, es un solamente sintonizador y punto, ¿no? No tiene las agujas. Entonces, no es una instalación correcta esa, ¿no? Tenemos acá un medidor, un sintonizador que tiene sí, es medidor de potencia, tiene medidor estacionario sobre el ROE y tiene un sintonizador. O sea, tres cosas en un solo instrumento. Tenemos equipo acá, tenemos el instrumento conectado a la antena y con esto tenemos todo acá, ¿no? Batímetro, medidor de ROE y sintonizador. Y es más, creo que hasta selecciona antenas, algunos vienen con selector de antenas también, ¿no? Entonces este es un instrumento muy bueno que te va a ayudar mucho a que este equipo bote sus 100 watts y acá te mide la potencia y el estado, la sintonía de la antena, ¿no? Así es. Y tenemos ya, este es lo último, ya, el último grito de la moda, como se dice. Ya este equipo pues tiene todo, ¿no? Incorporado. Tiene el sintonizador, el medidor de potencia. Y mira, de acá ya no conectamos nada ya. Va directo a la antena, ¿no? Entonces ya tiene todo esto adentro, ¿no? Todas sus cositas ahí. Bueno, es un equipo ya actualizado y sintetizado, mejorado y bueno. Eso sí hay que saberlo usar, hay que saberlo usar porque si no, bueno, es otro presupuesto también. Pero esto tiene todo. Entonces, así vamos viendo cómo va aumentando la tecnología y mejorando los equipos y todo que lo va incluyendo, ¿no? Los equipos, ¿no? Así es. Bueno, tenemos las conexiones eléctricas, que son unas recomendaciones para nuestro montaje en nuestra estación. Tenemos una serie de pautas que debemos considerar, ¿no? Toma corrientes en buen estado, los cables también, y los enchufes también que vamos a utilizar, que no estén parchados ni empalmados. La ruta o ducto debe ser independiente solo para cables de energía y conectados a una misma llave. Lo ideal es tener una llave, tal vez una llave térmica, ¿no? Que desactive cualquier corto. eh, pero los cables tienen que, todos los cables de energía tienen que pasar por un lado. No tienen que mezclarse con los cables de RF. La buena instalación es así, porque las inducciones de la RF hacia los cables de energía son muy peligrosos. Pueden elevar el voltaje de la fuente y pueden cruzar el equipo. Ya he visto eso en muchas ocasiones y sí es cierto, o sea, la RF altera los circuitos de las fuentes o de cualquier sistema de energía, ¿no? Y es peligroso. A veces hay equipos que tienen la parte lógica alterada y nadie sabe por qué, pero es claro, es por la inducción de la misma RF, que entra por el cable de alimentación. Entonces, eso es recomendable, la ruta o ducto independiente solo para cables de energía y conectados a una misma llave. Ya está.
usar los cables, usar cables con calibre adecuado, ¿no? O sea, 14, 12, en fin, de acuerdo a la corriente que se consume. Todos los elementos de contacto tienen que estar limpios y bien ajustados, ¿no? Pernos, tuercas de fuentes, eh, conectores del equipo, ¿no? Que estén limpios, que no estén nada negros ni sulfatados. La revisión tiene que ser periódica del estado de los fusibles. Como mencioné hace un rato, los contactos fusibles son los que más sufren con los años, sobre todo si están instalados en unidades móviles. La fuente electrónica o la conmutada tiene que estar alejada del equipo. O sea, no podemos tener un HF a un costado de una fuente electrónica. Las fuentes electrónicas irradian muchos armónicos porque sus osciladores están en el orden de los kilohertz. No sé si son 4 kilohertz, 20 kilohertz, no sé, y generan muchos armónicos. Lo ideal es que esté un poquito, bueno, a unos 1 metro del equipo o de repente en otro nivel abajo, ¿no? O ¿no? La parte de abajo del equipo o en el mismo nivel, pero separado, ¿no? Y de esa manera evitamos que se induzca armónicos al equipo. Mayormente en las frecuencias bajas es donde pasa eso, ¿no? En frecuencias altas no se nota eso, ¿no? Y también hay que considerar una conexión de aterramiento, ¿no? Para los equipos electrónicos. Es importante el aterramiento, si es que alguna casa lo tiene, para evitar que la estática pueda pasarnos eh, algo como que podamos saltar ahí de repente rozando el equipo nomás, ¿no? Bien, las conexiones, ahora ya hemos visto el tema eléctrico, ahora estamos viendo el tema de conexiones de señal RF, ¿no? ¿Qué son las conexiones de señal RF? Son los cables coaxiales mayormente, ya, que también, ¿no? Deben tener una ruta independiente, en este caso, alejados de los cables de energía, ya, no cruzar o pasar por encima, ni mucho menos en paralelo a un cable de energía, tienen que estar separados. Eso sí hay que tener muy, muy en cuenta, ya, para evitar problemas electrónicos en los equipos. Los conectores de coaxial, en este caso lo he nombrado, que es el PL259 en buen estado, el conector de equipo, el S239 limpio y de buena presión. Hay conectores muy sueltos en los equipos, en la parte de atrás que tiene el conector de antena, y están sueltos, o de repente el pin central está bailando, no hace buena presión. Eso hay que limpiar, ajustar, para que haga una buena presión y que los pétalos centrales ajusten bien cuando entre el conector. Entonces, esto sí, ese es un mantenimiento que lo puede dar uno, ¿no? O de repente un equipo que está muchos años sin desuso también, ya los conectores están medio negros, ¿no? Y hay que darles una buena limpieza. El cable coaxial no debe tener empalmes artesanales, así no, o sea, parchaditos, así como si fuera cable de energía, no. Cable coaxial es un elemento muy delicado que cualquier alteración de su estructura va a complicar su impedancia. El tipo de cable coaxial, de acuerdo a la longitud, potencia y frecuencia de trabajo, ¿no? Si tenemos un cable demasiado largo, tenemos que usar un RG8. Si vamos a usar una radio de UHF, un RG8 o un Heliax, que es más caro, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? No podemos poner un cable de 50 metros, RG58, que es delgadito, para utilizar UHF. No es recomendable eso. Hay mucha pérdida y atenuación, no solamente en salida, sino en recepción también. Las pérdidas de un cable coaxial perjudican la transmisión y perjudican la recepción también. Entonces hay equipos un poco sordos por un mal cable, ¿no? Bien. Estos son los conectores para los que de repente no lo conocen, que son los que van a ver en los equipos. Y para el caso de empalmes es necesario utilizar esta unión y dos conectores de estos, ¿no? Uno a cada lado y cosa que ponemos uno esto en este lado y el otro en este otro lado. Entonces ahí ya tenemos una unión y no podemos empalmarlo así como si fuera cable eléctrico, sino que es a través de esos conectores, ¿no? Y este conector, que es el que utilizan todos los equipos de radio, en la parte de atrás, donde se conecta la antena, ¿no? Esta es una presentación que estoy haciendo como para identificarlo. Cada conector tiene un código, el PL239 y el SO 239, si no me equivoco, 239, ¿no? Bien. Bien, seguimos avanzando. Ya.
Hoy se pasó la hora, pero bueno, espero que no. Ah, sí, estamos bien. Ya tenemos mejoras de la estación. Ya tenemos nuestra estación, ya tenemos fuente, antena, radio. Ya, todo está bonito, está perfecto, pero queremos mejorarlo, ¿no? Queremos mejorarlo. Y acá tenemos una imagen de una estación, pues, que tiene de todo, ¿no? Equipos antiguitos y equipos modernos, ¿no? Tenemos hasta llaves telegráficas, es una exquisitez esto, ¿no? Tenemos micro moderno y micros antiguos también, ¿no? Así es. Bueno, entonces, la mejora de la estación, ¿cómo podemos mejorarla? En el cuarto de radio, dispositivos de mejora. Podemos adquirir un micro de mesa para que nos dé un poquito más de potencia en modulación. El sintonizador de antena, que es un accesorio también importante para mejorar nuestra salida, nuestra transmisión. Tenemos un selector de antenas. Si tenemos varias antenas, con eso seleccionamos la antena que vamos a utilizar. Podemos más adelante, cuando cambiemos de categoría, cuando ya estemos en superior, para más adelante usamos un amplificador de potencia, ¿no? Hasta 500 watts, qué sé yo. Y también lo otro que es importante, que ya se está usando mucho, es una PC y un monitor, ¿no? O una laptop, ¿no? Que también puede ser, porque ahí uno ya puede apuntar los datos, averiguar qué cosa inmediatamente. Inclusive te puede servir para practicar modos digitales, que ese es otro curso, y es otra historia, ¿no? Después tenemos un reloj, el reloj visible, claro. Ahí conocí colegas que tenían dos, tres relojes de diferentes horas, de diferentes países, ¿no? Era parte del adorno de su cuarto de radio, pero se veía muy bonito. Entonces, el reloj es visible, sí, porque el operador de radio tiene que estar constantemente viendo sus tiempos, las horas, la hora del contacto, ¿no? Aparte de la frecuencia, el indicativo, la hora del contacto, ¿no? Y el celular, bueno, ahí está la referencia, pero hasta aprenderlo y buscarlo, porque a veces tengo aquí al lado, mejor ya un reloj ahí frente de la mesa y listo. Entonces son cosas pequeñas que nos van a ayudar a mejorar y a darnos más comodidad, ¿no? A la hora de sentarnos ahí en nuestro cuarto de radio, ¿no? Entonces, todo esto son recomendaciones para mejorar. Probablemente hay más cosas para mejorar la estación, pero bueno, eso ya es cosa de agregarle aquí, ¿no? En dispositivos de medición. En nuestro cuarto de radio necesitamos herramientas, dispositivos de medición. ¿Qué dispositivos nos permiten estar monitoreando nuestra estación? El famoso batímetro, ¿no? Que normalmente viene incluido con el medidor de ROE o el SWR, todo en un solo equipo, ¿no? Eso es importante tenerlo, es una inversión también, ¿no? Yo siempre digo que el radioaficionado invierte, ¿no? No gasta, invierte porque es una inversión que le va a servir. El analizador de antena, que son los que ya mostré hace un momentito, que sale en la curva, así una curva en pantalla color y todo, y es una herramienta pues bastante útil. Y el famoso multímetro, ¿no? El famoso multímetro que también es importante, al menos para medir voltaje, ¿no? Para ver cuántos voltios bota esto, o para ver si hay continuidad, a ver si suena el pitito, ¿no? Yo conecto esto con esto, a ver si hay continuidad. Y es una herramienta valiosísima, ¿no? Valiosísima. Entonces, esas son mis herramientas básicas que yo necesito para complementar el buen trabajo de mi estación de radio. Y bueno, acá les he presentado eh, los selectores de antena, ¿no? Que también es un complemento de una estación, porque ¿qué pasa? El radioaficionado tiene asignado varias bandas, pero por cada banda es una antena. Entonces yo quiero pasarme a la banda de 20 metros, ¿cómo hago? Ah, cambio, ¿no? Me cambio con esto, ¿no? Tenemos hasta de 5 antenas, hay de 2 antenas acá. Este, por ejemplo, es un selector de calidad que también sirve para seleccionar VHF y HF. Este también es otro de calidad. Y mayormente estos son para HF, ¿no? Para HF. Para VHF son ya más delicados porque internamente ya tienen como unas cavidades esto para que la señal pase sin deformación de la impedancia, ¿no? Que son los 50 ohmios, ¿no? En cambio, estos de acá, para HF, son más sólidos, más robustos. No
se pueden utilizar para VHF porque la estacionaria se va a elevar, ¿no? Porque tiene demasiado cable adentro y no tienen esos ductos, ¿no? Como tiene este de acá, el D2, ¿no? ¿No? Que es de metálico y todo, ¿no? Bien, esto es en cuanto a lo que es el selector de antenas, que es una herramienta importante también en una estación de radio y tiene que ser elementos de calidad, ¿no? Bien hechos, sólidos, resistentes. Recomendaciones generales. Espero que estén ahí atentos porque se estiró un poquito la charla. Las recomendaciones generales son, es importante esto, ¿no? Si hay reserva de cable, por ejemplo, ya yo instalé mi antena, me sobraron 3 metros, 4 metros, ¿qué hago con ese cable? Ya lo enrollo y lo dejo ahí abajo de mi mesa. No, eso no es bueno. La reserva de cable no debe estar al interior del cuarto de radio, tiene que estar afuera. O sea, en tu cuarto de radio tiene que haber lo menos cable posible. El equipo de radio debe estar cerca de la salida del cable coaxial. Si yo tengo mi salida de cable que pasa por una ventana, un ducto, entonces mi mesa de radio tiene que estar ahí. No puede haber demasiada extensión pasando por mi cuarto de radio hasta que salga la antena. No, no. ¿Por qué? Porque esa porción de cable va a irradiar y puede perjudicar a los equipos. Y sobre todo si estás en una caja, que es la habitación, en donde el RF va a circular libremente, ¿no? Entonces, es peligroso que exista demasiado cable extendido dentro del cuarto de radio, ¿no? Por eso se recomienda que estén lo más cerca, ¿no? Al ducto o a la salida del cable, ¿no? O la pared, ¿no? Ya, en caso de varias antenas, los cables deben de estar debidamente ordenados y etiquetados. Eso es importante, ¿no? Los cables tienen que estar ordenados, no tienen que, y de ser posible que estén en forma paralelos, así, los cables, pasando por una sola línea, ¿no? Eh, no puede haber excedentes y también etiquetados, porque a la hora de, todos los conectores son lo mismo, ¿no? Todos los conectores son iguales. Oye, ¿cuál es de cuál? Probemos, ta, 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 ta. No, ya mejor lo etiquetas y listo. Hay que invertir tiempo para lograr algo óptimo, ¿no? Siempre es así. Después, el cuarto de radio debe estar ventilado, ¿no? Una ventilación adecuada. Hay zonas con mucho calor, hay que ver de alguna forma que la temperatura no sea excesiva dentro del cuarto de radio, porque esos recalentamientos también pueden perjudicar a las largas a un equipo, ¿no? Por su sobretemperatura. Y también evitar ambientes con alta humedad. Por ejemplo, hay zonas que generan mucha humedad y lamentablemente pues esa humedad se ingresa al equipo y hace cruce en los circuitos y todo, ¿no? Em, ¿Qué hacemos ahí? Habría que tener un aparato, un extractor de humedad cerca del equipo, ¿no? Un pequeño extractor de humedad que son cajitas pequeñas de tamaño de un parlante también hay. Cerca del equipo lo pones, extrae la humedad del ambiental, cae la humedad en una bandeja y con eso proteges en algo el equipo, ¿no? Es una inversión adicional que tendría que hacer el operador, ¿no? Si el ambiente es muy húmedo en su zona, ¿no? Es para proteger el equipo y que no haya cruces o chispazos, ¿no? Bien, esto es todo con respecto a las recomendaciones generales. Bien, aquí tenemos un cuarto de radio, pues, moderno, con todas sus tremendas pantallas y no sé qué tanto. Y es un sueño. Creo que no hay ni micro ahí. ¿Así? Ah, sí, por ahí está el micro. Y este es un cuartito ya clásico, ¿no? Que ya conocemos. Bien, eso sería todo con respecto a esta charla. Espero que les haya servido, que les haya ampliado un poquito el panorama. En todo caso, estaría atento para cualquier consulta. Y bueno, nuevamente ahí agradeciendo su tiempo y su disposición para acompañarnos. Gracias. Ok, Javier, muchas gracias por la presentación. Yo creo que está bastante completa, tiene bastante información útil para todos. Vamos a pasar, como pones ahí en la diapositiva, a la sección de preguntas. A ver, los colegas que quieran hacer preguntas, levantan la mano. Antonio acaba de levantar la mano. Adelante, Antonio. Buenas noches. Bueno, hay bastantes preguntas, pero quiero, para no demorar, dos no breves. Una, en la diapositiva donde hablaste de las antenas dipolo invertida, mencionaste que recomendabas el RG58, que es el delgado. Normalmente yo veo el 8 o el 2.
el 213. Confírmame eso, uno. Y dos, ¿qué tanto afecta colocar uniones en el coaxial? Esas dos preguntitas, por favor. Ya, ya, un ratito, ¿me escuchan? Sí, sí, dale. Ya, correcto. A ver si me escuchan ahí. Sí, Ujú. a ver, Antonio, ok, ¿qué tal? Ya, para la B invertida es recomendable el uso de un RG58, como dije yo, dependiendo de la longitud, ¿no? Del cable. En este caso, si el cable es muy largo, por ejemplo, 50 metros, ya tenemos que pasar a un RG8. Eh, Ahora, hay calidades también en RG58, ¿no? Preferible usar un RG58 de malla bien tupida, porque sé que hay mallas que son ligeras, que 80% o algo así, y a veces no es conveniente porque eso produce pérdidas, ¿no? Así que la recomendación es, sí, hasta 25 metros es lo recomendable. En RG58, si vas a usar 40 o más, ya un RG8, ¿no? Y en RG8 también hay calidades, ¿no? Pero si uno tiene la posibilidad de invertir en un RG8 que está un poquito más normal, ahí se hace esa conexión y con eso ya tienes una menos pérdida y un excelente trabajo en transmisión. La segunda pregunta, sí, no la llegué a copiar. ¿Me podrías repetir, por favor, Antonio? Sí, 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 te preguntaba cómo afecta las uniones en el coaxial, porque justo tú habías comentado acerca de los empalmes artesanales, que no es conveniente, y me vino a la mente las uniones. ¿Qué pasa si un cable me queda corto, por ejemplo, ¿no? Ah, correcto. Sí, lo que pasa es que con respecto a los empalmes o las extensiones, hay que utilizar conectores de calidad, ¿no? Hay, por ejemplo, las uniones que son, digamos, de un material muy ligero, a veces no cumplen con la impedancia que son los 50 ohmios. La idea de utilizar conectores y uniones es mantener esos 50 ohmios intactos, ¿no? Eh, pero sí, a pesar de poner conectores y todo, sí hay una atenuación, ¿no? Una atenuación mínima que mientras más alta es la frecuencia, se va a notar más. Por ejemplo, si tenemos una atenuación de, por ejemplo, ¿no? de un vatio en 40 metros, usando empalme, en 28 MHz o en 10 metros, vamos a tener una atenuación de 3 watts. Mientras más subamos, esos empalmes no van a generar mayor atenuación que esa es normal, ¿no? Em, entonces, para casos de UHF o VHF, ahí sí no se permiten empalmes porque cae totalmente la potencia, ¿no? Es un solo tiraje de cable y listo, ¿no? Y tiene que ser un cable de calidad. Ese es más o menos lo que te puedo comentar al respecto, ¿no? Ok, muchas gracias, Javier. Gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Parece que no, Javier. Ah, muy bien, perfecto, entonces está todo claro. Bien, Ujú. perfecto. Igual esta presentación la podemos distribuir también en los asistentes para Perfecto. que lo tengan como referencia y no hay ningún problema. Lo mismo que ya también está lista la anterior exposición, ¿no? Así que no hay problema. Ya. Muy bien, amigos. Entonces, si no hay más preguntas, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y la presentación que nos has hecho llegar el día de hoy. Y creo que todos están satisfechos con la información recibida. Muchísimas gracias, Javier. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo. No, gracias a todos los que están aquí presentes y bueno, que espero que sigan ahí inscribiéndose en las demás charlas porque es importante para complementos de una buena estación y una buena operación también. Listo, gracias a todos. Ok, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buen fin de semana.
Muy buenas noches, muchas gracias, Javier. Nos vemos, Oscar. Un abrazo para todos. Nos vemos, Javier. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Excelente. Nos vemos, Oscar. Gracias. Gracias a todos. Excelente la disposición, clara, precisa. Muy bien, Samuel, un abrazo a la distancia. De igual manera, Oscar, 7-3. Chao, Oscar. Chao, Javi. Chao, Chao, César. Flaco. Gracias. Chao, chao. Hola, Samuel. Chao, chao, César, nos vemos. Buenas noches. Gracias, Oscar. gracias, Nos buena vemos. charla. Abrazos. Gracias. Cerramos entonces.